La ansiedad tiene numerosos sinónimos. Por ejemplo, nerviosismo, angustia o inquietud, y se puede definir como una anticipación de un daño o desgracia futuros, acompañada de emociones desagradables y síntomas somáticos de tensión. Es una señal de alerta sobre un peligro inminente que permite a la persona adoptar las medidas necesarias para enfrentar la amenaza. Por tanto, la ansiedad es un estado emocional normal ante determinadas situaciones y constituye una respuesta a diferentes momentos cotidianos estresantes. Sin embargo, la ansiedad se vuelve patológica, es decir, se convierte en un trastorno de ansiedad cuando es desproporcionada y demasiado prolongada para el estímulo desencadenante. Los trastornos de ansiedad son un grupo de alteraciones caracterizadas por preocupación, miedo y tensión excesivos que provocan deterioro significativo en la actividad diaria del individuo. Es común que estos trastornos coincidan con cuadros depresivos y sus causas incluyen factores biológicos y psicosociales. Entre estos últimos se pueden señalar respuestas aprendidas, situaciones de estrés, ambiente familiar, experiencias que amenazan la vida y preocupaciones excesivas por temas cotidianos. Los trastornos de ansiedad se clasifican en trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, fobia específica, trastorno de ansiedad social, trastorno de angustia, agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos y trastorno de ansiedad debido a otra enfermedad médica. 1. El trastorno de ansiedad por separación surge en la infancia. Los niños con este trastorno presentan ansiedad excesiva relacionada con la separación de sus figuras de apego. Se rehúsan a estar solos, temen dormir sin compañía y buscan dormir con sus padres. Son reacios a pernoctar fuera de casa y frecuentemente tienen pesadillas de ser abandonados. Los niños que se desarrollan en familias con padres ansiosos y sobreprotectores tienen mayor riesgo de padecer este trastorno. El problema disminuye con la edad, pero la ansiedad y las conductas de evitación relacionadas con la separación pueden persistir hasta la adultez. 2. El mutismo selectivo consiste en que, en determinados contextos, por ejemplo, la escuela y lugares en donde hay personas que no conocen bien, los niños se inhiben para hablar, de tal forma que parecen mudos, a pesar de que sí pueden expresarse normalmente en situaciones en las que se sienten cómodos y relajados. Esta alteración es más común en menores de 5 años. 3. En la fobia simple o específica, una persona puede sentirse extremadamente ansiosa e incluso llegar a un ataque de pánico cuando es expuesta a un objeto, actividad o situación específicos que en realidad representan poco o ningún peligro. Las fobias más comunes se relacionan con las alturas, la sangre, las inyecciones u otros procedimientos médicos, ciertos animales como serpientes y arañas, relámpagos, espacios cerrados y lugares en donde resultaría difícil escapar, como entre multitudes o puentes. 4. La fobia social o trastorno de ansiedad social se caracteriza por un temor intenso a ser juzgado por los demás o a comportarse de una forma que podría causar vergüenza o ridículo y ser humillado en público. Se puede considerar como timidez extrema. Las personas con fobia social tienen miedo de hacer cosas comunes delante de otras personas. Por ejemplo, pueden tener miedo de firmar un cheque delante del cajero en una tienda, de comer o beber delante de otras personas o de usar un baño público. La mayoría de las personas que tienen fobia social saben que no deberían tener tanto miedo, pero no lo pueden controlar. 5.
trastorno de pánico. En este caso, la ansiedad aparece en forma de crisis de terror, llamadas ataques de pánico. Estas crisis se manifiestan como episodios bruscos o inesperados, sin causa aparente, de miedo intenso a morir, a volverse loco o a perder el control, acompañados de síntomas como dificultad para respirar, dolor en el lado del corazón, taquicardia, sudor, temblor, adormecimiento de manos y mareo. Cada ataque de pánico dura de 5 a 30 minutos. 6. La agorafobia se caracteriza porque el individuo experimenta ansiedad para dejar su casa u otro lugar seguro, por miedo a sufrir un ataque de pánico en público o de no poder encontrar una forma fácil de escapar si los síntomas le comienzan. 7. Trastorno de ansiedad generalizada. Los pacientes con este trastorno sufren casi permanentemente de preocupación exagerada por todo: la salud, el dinero, la familia, el trabajo, etc. Experimentan una sensación persistente de que algo malo va a suceder. Esta alteración incluye con frecuencia, además, dificultad para concentrarse, temblor, dolor de cabeza, mareo, tensión muscular, molestias gastrointestinales, cansancio fácil, inquietud, impaciencia, irritabilidad y alteraciones del sueño. 8. Trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos. En este caso, el cuadro se caracteriza por crisis de angustia o ansiedad en el que existen evidencias de que dichos síntomas se desarrollan durante o poco después de la toma de medicamentos o de la intoxicación o abstinencia de una sustancia capaz de producir dichos síntomas, como alcohol, alucinógenos, cafeína, inhalantes y sedantes. Y 9. Trastorno de ansiedad debido a otra enfermedad médica. Se trata de crisis de angustia o ansiedad con evidencias de que ello es consecuencia directa de otra enfermedad. En condiciones ordinarias, los trastornos de ansiedad se tratan con psicoterapia, medicinas o ambos. Sin embargo, para quienes prefieren los compuestos naturales, hay excelentes remedios caseros que pueden sustituir a las medicinas. Con un tratamiento apropiado, la mayoría de las personas que padecen estas alteraciones pueden tener vidas normales y plenas. Dentro de la psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual es de enorme utilidad. La parte cognitiva ayuda a las personas a cambiar los patrones de pensamiento que dan lugar a sus temores. La parte conductual ayuda a cambiar la manera en que el paciente reacciona ante las situaciones que le provocan ansiedad. A continuación se explica el proceso de esta modalidad de psicoterapia. La respiración diafragmática es la técnica de relajación que se utiliza con más frecuencia en la terapia psicológica cognitivo-conductual. Cuando respiramos de forma adecuada, nuestra sangre se oxigena y los niveles de ansiedad y estrés disminuyen considerablemente. El procedimiento es este. A. Sentarse o acostarse en un lugar cómodo, manteniendo una postura recta, en un ambiente con el menor ruido posible y poca luz. Cerrar los ojos y concentrar la atención en las sensaciones corporales. Repetir en la mente estas palabras: todo está bien, estoy cómodo y tranquilo, muy tranquilo. B. Colocar una mano sobre el abdomen y empezar a inspirar lenta y profundamente. C. Retener en los pulmones el aire inspirado durante 5 a 15 segundos, sintiendo cómo se han expandido los pulmones. Y D. Exhalar lentamente, expulsando el aire por la boca y sintiendo cómo desciende el abdomen. Repetir en la mente estas palabras: qué bien me siento, estoy muy tranquilo.
Tras haber terminado con la respiración diafragmática, se pasa a la técnica de relajación progresiva. Consiste en tensar y relajar los músculos del cuerpo. Al tensar los músculos, la persona valorará y experimentará más la sensación placentera de mantenerlos relajados. Estas son las indicaciones. A. Cerrar los puños. Apretar los antebrazos, los bíceps y los pectorales. Mantenerlos en tensión durante 7 segundos y luego aflojar. Poner atención en cómo se relajan los brazos y el pecho. B. Arrugar la frente y mantenerla así durante 7 segundos. Aflojar y sentir la relajación en la zona. C. Arrugar la cara. Fruncir el entrecejo, los ojos, los labios, apretar la mandíbula y encorvar los hombros. Mantener esta posición 7 segundos y aflojar, concentrándose en las sensaciones que produce la relajación. Y D. Flexionar los pies y los dedos de los pies. Tensar los músculos, las pantorrillas y los glúteos. Mantener la tensión durante 7 segundos y aflojar. Centrarse en la sensación placentera de la relajación. Repetir estos ejercicios con el siguiente calendario. 2 primeras semanas, práctica diaria 2 a 3 veces por día. Tercera semana, reducir el tiempo para relajarse. Cuarta semana, se aprende a relajar sin tensión previa. Quinta y sexta semanas, se aprende a estar relajado mientras se realizan otras actividades. Séptima semana, se practica la relajación rápida muchas veces al día en situaciones no estresantes. A partir de aquí, hay que aplicar la técnica en situaciones que causen estrés o ansiedad. Ahora veamos cómo se realiza la terapia de desensibilización sistemática. A. Elaborar una lista de las situaciones, personas o cosas a las que se les teme y que están provocando la ansiedad. Anotar las situaciones de menor a mayor temor. Por ejemplo, en el caso de la fobia social, puede ser que se tema menos hablar con una persona más o menos conocida. De ahí seguirá hablar con un desconocido, después exponer algún tema delante de 3 o más personas, etc. B. Adoptar una posición cómoda, cerrar los ojos y empezar a imaginar lo más vívido posible la primera situación temida, o sea, la de menor intensidad. En el momento de empezar a sentir la ansiedad, realizar el ejercicio de la respiración diafragmática y notar cómo sus niveles de ansiedad se van reduciendo. C. Después de haber trabajado con esta situación y haber logrado reducir sus niveles de ansiedad, se continúa con la que sigue y así sucesivamente. La finalidad es que cuando tenga que enfrentarse a la situación real se sienta más tranquilo y pueda también hacer uso de la respiración diafragmática si la situación se lo permite. La exposición en vivo es la última técnica de terapia cognitivo-conductual para la ansiedad. Se utiliza cuando la persona ya se encuentra prácticamente lista para comenzar a acercarse a aquello que le teme. Se sabe que una persona está lista para hacerlo cuando ya ha llevado a cabo las técnicas anteriormente mencionadas para reducir sus niveles de ansiedad. La percepción que tiene acerca de lo que le produce miedo ha mejorado y la persona se encuentra motivada para eliminar el problema. La exposición a situaciones reales debe llevarse a cabo poco a poco. Las técnicas anteriores se pueden apoyar aún más con los siguientes remedios caseros. La valeriana es una de las mejores plantas para controlar los nervios. Tiene efectos sedantes y relajantes. Sus efectos se deben a los ácidos y antioxidantes de su raíz. El ácido gamma-aminobutírico o GABA
Es un neurotransmisor que disminuye la actividad nerviosa del cerebro, por lo que causa relajación y tranquilidad. Los bajos niveles de este neurotransmisor pueden causar alteraciones del sueño o ansiedad. Pues bien, el ácido valerénico de la valeriana aumenta la cantidad de GABA en el cerebro. Por otra parte, los efectos de los antioxidantes de la valeriana, como la hesperidina y la linarina, contienen propiedades sedantes que proporcionan relajación y bienestar. Muchas personas la toman antes de un examen o de una entrevista de trabajo, o bien para calmar los nervios ante cualquier situación de intranquilidad. Si se prepara con la planta natural, se deberá tomar de 1 a 3 tazas por día. Si se adquiere envasada, se deberán seguir las indicaciones del fabricante. Y esto no es todo. Si se desea lograr un efecto más potente, la valeriana se puede combinar con pasiflora. Esta combinación se puede encontrar en el mercado en forma de cápsulas. Las dosis están indicadas en el frasco según las concentraciones determinadas por el fabricante. Estos productos no se deben dar a niños ni tomar en el embarazo y la lactancia. Tampoco se deben tomar conjuntamente con fármacos sedantes ni con bebidas alcohólicas.